Bienvenidos a este podcast llamado Las Voces de la Hora, donde hablaremos de diferentes conceptos de formación ciudadana y política. En este primer capítulo hablaremos de la realidad social, los procesos de socialización y la subjetividad política. Te pregunto, ¿alguna vez te has preguntado por qué pensamos como pensamos? ¿Por qué creemos en ciertas cosas? ¿Seguimos ciertas reglas o incluso aceptamos ciertas injusticias como si fueran normales? La verdad es que nada de eso nace de la nada, pues todo lo que somos, nuestras ideas, opiniones y hasta nuestras emociones se forman en un concepto y en un contexto social que nos atraviesa desde que nacemos. Hoy vamos a hablar justamente de eso, de la realidad social, de los procesos de socialización y de cómo poco a poco nos convertimos en sujetos políticos. Este capítulo está inspirado en varias ideas de Walter Benjamin, un filósofo que nos invita a mirar la historia con otros ojos, no con una línea como de progreso, sino más bien como un conjunto de luchas, rupturas y voces que muchas veces fueron silenciadas. Benjamin decía que no hay documento de cultura que no lo sea también de barbarie. En otras palabras, detrás de cada avance, en cada logro social o político, también hay historias de exclusión, de opresión y de resistencia. Si lo pensamos bien, nuestra realidad social está llena de eso. Crecemos en un mundo que nos enseña cómo comportarnos, qué está bien, qué no, qué se espera de nosotros. Y eso es lo que conocemos como un proceso de socialización, un conjunto de aprendizajes que nos hacen parte de la sociedad, pero que también nos pueden limitar. El filósofo Michel Foucault decía que el poder no solo reprime, sino que también produce. Produce formas de pensar, de hablar, de vivir. Es decir, que no solamente nos controla, sino que también nos fabrica como sujetos. Pero aquí viene lo interesante, donde hay poder también hay resistencia. Ahí aparece algo clave, la subjetividad política. Ese momento en el que dejamos de ser espectadores y empezamos a reconocernos como parte del cambio. Cuando entendemos que nuestras decisiones, nuestras palabras y nuestras formas de relacionarnos también impactan en lo social. Walter Benjamin nos diría que mirar la historia a contrapelo significa no creer todo lo que se ve o todo lo que cuentan aquellos ganadores, sino significa mirar con ojos críticos, cuestionar el proceso ciego y descubrir qué voces fueron faltantes o fueron calladas. Eso significa que hay que pensar en lo actual, en lo que hay ahora. Es decir, que cuando vemos una desigualdad, una discriminación, una injusticia y decidimos quedarnos callados, ahí es donde está el poder de la subjetividad política. Ya que no estamos haciendo historia, no estamos ayudando a aquellos discriminados. Eso no es vivir en política ni en sociedad. El educador Paulo Freire decía que nadie se libera solo, los hombres se liberan en comunión. Eso quiere decir que no basta con entender el mundo, sino que hay que transformarlo en comunidad. Y eso empieza desde lo cotidiano, en la universidad, en las conversaciones, en las redes y en cómo nos relacionamos con los demás. La escuela y la universidad no solo son lugares para aprender teorías o normas, también son espacios donde construimos la conciencia, aprendemos a pensar críticamente y a mirar la realidad más allá de lo que nos enseñan los medios o esos discursos de poder. Benjamín decía que el ángel de la historia mira hacia el pasado y no solo ve ruinas, unas tras otras. También piensa en parar y ver ese proceso, ese progreso y reconstruir eso que ya está. La subjetividad política es eso, darnos cuenta de que la historia no está cerrada, que todavía podemos escribirla de manera correcta o de otra manera y que ser joven hoy no es solo adaptarse, sino también cuestionarse, proponer y transformar. Ser sujeto político no es solo hablar de política, es tener un pensamiento crítico, empático y de valor.
Porque la historia no se trata solamente de los grandes líderes o revolucionarios. Se trata de que cada uno de nosotros pueda tomar decisiones y pueda actuar de manera correcta en esas dinámicas cotidianas. Así que dejo una pregunta para cerrar este primer capítulo. ¿Qué estás haciendo tú hoy para transformar la realidad que te rodea? Hola, hola, ¿qué tal compañeros y compañeras de estudio? Bienvenidos de nuevo a este espacio donde reflexionamos juntos sobre educación, sociedad y lo que realmente importa. Hoy vamos a sumergirnos en algo que quizás ya hemos sentido. Es en el momento en el que alguien pregunta, ¿y esto para qué me sirve? Y como esa pregunta transforma por completo nuestras relaciones, nuestras interacciones y nuestras experiencias de aprendizaje. El tema de hoy es los contextos internacionales, pero vistos desde un ángulo particular, la obsesión por la utilidad. Esta idea la trabaja Daniel Brailovsky en su libro Pedagogía. Brailovsky plantea el capítulo titulado La obsesión por la utilidad, que muchas veces la escuela, la universidad y los espacios de formación están marcados por discursos que dice, esto tiene que servir para algo, y ahí aparece la pregunta clave, ¿para qué me sirve? Y es una pregunta válida, como estudiantes la usamos todo el tiempo. Este curso, esta tarea, esta lectura, ¿para qué me sirve? Pero lo que Brailovsky nos invita a pensar es que esta obsesión por la utilidad puede moldear nuestras interacciones de un modo que no siempre es saludable. Puede convertir la educación en un trámite, en un producto o en algo que se consume rápido y eficientemente. Ahora imaginemos una conversación entre dos estudiantes en la uni. ¿Por qué tenemos que leer este texto? Pues porque sirve para el trabajo final, para que me evalúen. En este intercambio vemos un contexto interaccional clásico. Dos sujetos, lo cual son los estudiantes, mediante una actividad de lectura y relacionándose con un fin, el trabajo, la evaluación y la utilidad. Desde la óptica de Brailovsky, este tipo de interacciones muestran cómo la utilidad se convierte en un eje y como resultado. La relación con el saber se vuelve instrumental. La interacción se mide por su resultado y por su rendimiento. Puede perderse el espacio para el asombro, la pregunta sin propósito y aparenta el diálogo que no busca una respuesta inmediata. Entonces, ¿qué pasa cuando la interacción está dominada por la lógica de la utilidad? Veamos 3 efectos que podemos reconocer como universitarios. La interacción por tareas. Conversamos para terminar el trabajo, no para comprender juntos. La interacción desde la evaluación. El propósito es pasar o aprobar, no cuestionar o dialogar. La interacción mercado y para qué me sirve en mi futuro empleo se vuelve más relevante cuando se dice y para qué me sirve como persona. Brailovsky lo resume al preguntarse ¿cuál es la distancia entre enseñar, aprender y cuando lo que manda es esto debe servir para esto y para lo otro? A ti que estás haciendo práctica docente, que estás en el aula o simplemente como estudiante curioso te has pasado en una clase que el ambiente se convierte un poco tenso y te preguntas ¿cuál es el fin práctico de esto? Y eso apaga la conversación. Eso es un contexto interaccional marcado por la utilidad como algo dominante. Pero hay otra posibilidad, pensar la utilidad no solo como mercado o empleo, sino como relación de diálogo. Brailovsky sugiere que la escuela y las universidades deben de abrir un paréntesis para preguntarse ¿qué pasa si abandonamos, aunque sea por un momento? La obsesión por la utilidad extrínseca y nos permita la utilidad intrínseca. Esta utilidad de pensar, de conservar y de cambiar. Vamos a hacer 3 preguntas. Primero, en tus contextos universitarios, ¿qué tan frecuentes son las interacciones que parten de él? ¿Para qué sirve? La segunda es, ¿cuándo fue la última vez que entraste a una conversación académica sin preguntarte, ¿y esto para qué me va a servir en el futuro? Y la tercera, ¿cómo podrías cambiar la lógica de utilidad en tus relaciones de aprendizaje
para que el aprendizaje sea más que un medio para algo y convertirse en un fin de sí mismo. Para cerrar, los contextos interaccionales no son neutros cuando entramos a clases y hablamos con compañeros o hacemos trabajos grupales o individuales y estamos construyendo relaciones con otros o con el saber. Si permitimos que la utilidad sea brújula única, podemos perder lo mejor del encuentro, la conversación, la sorpresa y la transformación. Así que esta semana te propongo un reto. Cuando te pregunten ¿para qué sirve esto?, cámbialo por y para qué podemos servir mutuamente con esto. Hola a todos y todas, bienvenidos nuevamente a este espacio de reflexión en nuestro podcast Voces de la Hora. En el capítulo de hoy vamos a hablar de las realidades educativas y la escuela como un escenario de socialización. Vamos a hablar de la escuela. Es el lugar donde pasamos como gran parte de nuestra vida como estudiantes, pero no como una institución o salón, sino como un espacio esencial que nos permite socializar. Yo quiero lanzar una pregunta para iniciar este capítulo. ¿Qué papel juega la escuela en la formación de la ciudadanía? ¿Y qué ocurre cuando ese papel, en lugar de transformar, excluye? Bueno, como soporte, en esta reflexión vamos a utilizar el texto de Diego Hernán Arias Gómez, el cual se titula Educación Ciudadana en Colombia, Políticas de la Exclusión. Aquí él plantea cómo las políticas de educación ciudadana en Colombia están vinculadas a modelos de una ciudadanía dominante que se apoyan en la escuela como transmisora de ese modelo, pero que al mismo tiempo tienden a excluir, apartar o a producir desigualdades. Bueno, aquí Arias argumenta que la escuela en Colombia está dentro de una lógica que conjuga tres elementos esenciales: el Estado de la Nación, la ciudadanía como una construcción social y las políticas educativas que disponen cómo debe ser ese ciudadano, ¿cierto? Esa lógica implica que la escuela no solo enseña contenido académico, sino que socializa, transmite valores, normas, identidades y emociones. Y cuando hablamos de una socialización educativa, hablamos de procesos que forman quiénes somos o quiénes deberíamos ser y en qué lugar estamos en esa sociedad. Pero aquí viene lo crítico. Cuando las políticas de educación ciudadana se diseñan desde un modelo dominante, pueden generar exclusión. Él también en el documento señala que se define un ciudadano ideal, productivo, competitivo y la escuela actúa para producir como ese mismo ideal que se tiene. Imagínense estar en una institución educativa y que los mensajes sean estos: sea ágil, sea útil, compita. ¿Les suena? Seguramente que sí. Ahora, imagínense otro tipo de mensajes, como participe, cuide del otro, construya en comunidad o en equipo. Tal vez esos estén ahí, pero no sean tan visibles. En este sentido, la escuela como escenario de socialización está funcionando como un filtro. Arias en el documento lo resume cuando habla de políticas de la exclusión. Los mecanismos educativos están diseñados para formar ciertos ciudadanos modelos y al hacerlo excluyen a otros modos de ser ciudadanos. Veamos dos realidades que podemos reconocer como universitarios o como futuros docentes. Primero está la escuela como un espacio de diferenciación social. No todos los estudiantes tienen las mismas oportunidades, los mismos recursos o el mismo reconocimiento. Aquellos que no cumplen este perfil deseado pueden quedar excluidos de los procesos de una ciudadanía plena. Y como segunda realidad tenemos la escuela como un laboratorio de ciudadanía ambigua. Se habla de formar ciudadanos, pero no siempre se define qué tipo de ciudadanía. Ciudadanos consumidores, ciudadanos críticos, ciudadanos solidarios.
La ambigüedad permite mantener el modelo dominante. Ahora, Arias dice en el documento que la formación ciudadana desde la escuela en Colombia está marcada por una concepción minimalista, tanto de la ciudadanía como de la democracia. Eso significa que la ciudadanía se promueve es funcional en el sistema, es obediente, eficiente, es adaptada, más que dispuesta a cuestionar o a transformar. Entonces la escuela desde sus currículos, desde sus prácticas, evaluaciones y normas, reproduce como en esa forma la ciudadanía. Y cómo nosotros como docentes en formación nos toca ver ese mecanismo y preguntarnos cómo podemos hacer de la escuela un escenario de auténtica socialización ciudadana, un lugar más inclusivo, más crítico. Yo quiero llevarlos a pensar en su experiencia en las prácticas. ¿Han estado en salones donde la discusión sobre los derechos, la participación y la justicia esté presente? O más bien donde se trate de aprobar, de dar la respuesta correcta y de adaptarse al sistema como tal. En ese espacio está la escuela como escenario de socialización. Se aprende a comportarse y a ser ciudadano según un perfil. Ahora, ¿qué pasa si ese perfil es limitado? ¿Y qué pasa si quienes no se adaptan sienten exclusión o sienten frustración? Esa es la realidad que Arias describe en el documento como las políticas de exclusión en la educación ciudadana. Bueno, y para cerrar este capítulo, yo quiero hacerles 3 preguntas para que se las lleven con ustedes. Primero, ¿qué tipo de ciudadano creen que están formando ustedes desde las prácticas? Otra pregunta, ¿qué tipo de ciudadano creen que están formando en la universidad desde lo que ustedes viven y desde lo que ustedes ven? ¿Y en qué espacios concretos de la práctica creen que silenciaron como otras formas de ciudadanía distintas al modelo dominante? Recuerden que la escuela no solo es un lugar de transmisión de conocimiento, es un escenario de socialización donde se juega quién eres, cómo te relacionas con los otros y qué tipo de participación tienes en la sociedad. Hola a todos y todas, bienvenidos al último capítulo de este podcast llamado Voces de la Hora, donde hablaremos de diferentes conceptos de formación ciudadana, política, educación y sociedad. Hoy queremos cerrar con un tema importante que ya hemos venido conversando, el cual sería el concepto de política y las dinámicas de poder a partir de la lectura pedagógica de Immanuel Kant. Sí, Luisa, y aunque Kant escribió hace más de 2 siglos, muchas de sus ideas siguen teniendo eco hoy, sobre todo su visión de que la educación no solo debe enseñar conocimientos, sino formar personas libres, capaces de pensar por sí mismas y convivir en sociedad. Exacto, y ahí entra la política no solo como instituciones o gobiernos, sino como algo que vivimos en lo cotidiano, las relaciones de poder que se dan en la escuela, en la familia, en la universidad e incluso entre nuestros amigos. Sí, amigas, Kant decía algo muy potente. El hombre no puede hacerse hombre más que por la educación. Eso implica que la política empieza ahí, en el modo en el que somos educados. También por quien aprende, solo obedecer, no podrá gobernarse a sí mismo. Claro, para Kant la educación tiene que formar seres autónomos, no sumisos. Él pensaba que la libertad no es hacer lo que quiere, sino actuar de acuerdo con principios relacionales con conciencia. Por eso decía que la educación debía disciplinar y moralizar al ser humano, no para someterlo, sino para que pueda usar su libertad de forma responsable. Y eso nos conecta directamente con las dinámicas de poder. Cuando la educación se usa para imponer, para controlar o excluir, se rompe ese equilibrio entre libertad y responsabilidad.
Pensemos en la escuela. Cuando la autoridad se ejerce solo desde el miedo o la obediencia ciega, no se forma ciudadanía, se forma dependencia. Sí, totalmente, lo vemos también en la universidad. Muchas veces el poder se disfraza de norma, de evaluación o de esa excelencia académica, pero entonces yo me pregunto, ¿estamos aprendiendo para pensar o solamente para cumplir? Pues Luisa, Kant diría que ahí está la diferencia entre una educación que domestica y una que forma. Domesticar es enseñar a obedecer sin preguntar, formar en cambio es enseñar a pensar por uno mismo, a tener criterio y a decir con conciencia. Y esa diferencia es profundamente política. Porque al final el poder no solo está arriba, en el Estado o en las leyes también circulan las relaciones pequeñas, en cómo hablamos, cómo enseñamos, cómo escuchamos. Cada vez que renunciamos a pensar por nosotros mismos, cedemos un poder. Sí, Cami, estoy de acuerdo. Kant decía que la educación debía preparar no solamente para este presente, sino también para un futuro mejor. Eso significa que el papel de los educadores y de todos nosotros es enseñar a los niños y niñas a pensar críticamente, a cuestionar el mundo, a imaginar otros modos de vida. Sí, amigas, y eso también es política, construir juntos un proyecto común basado en la razón, la justicia y el respeto. No se trata de eliminar el poder, sino de transformarlo, que el poder sirva para cuidar, para organizar y para generar bienestar y no para dominar. Exacto. Si lo pensamos bien, educar es un acto profundamente político. Cada decisión pedagógica de cómo enseñamos, cómo evaluamos, cómo tratamos al otro, refleja una idea de poder. Y nosotros como futuros docentes tenemos esa responsabilidad de hacer de la educación un espacio de libertad y no de sumisión. Sí, yo aquí pensando, si Kant estuviera aquí, probablemente nos dirían eduquen para la libertad. Pero pues eso no significa una ausencia de reglas, sino enseñar a vivir a nuestros niños con ellas conscientemente, desde la razón y la empatía. Y sobre todo es que la política empieza en el aula, en cada conversación, en cada acto de respeto y reconocimiento del otro. Ahí se forman los ciudadanos y ciudadanas que forman el mundo. Exacto. Bueno, y con esto ya cerramos este ciclo y este capítulo sobre la política. Gracias por acompañarnos, por escuchar y por reflexionar junto a nosotras. Y recuerden que pensar es un acto político y educar es un acto de poder. La clave está en cómo usamos ese poder. Chao. Chao.